Amados hermanos, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 14, versículos 13. Vamos a estar cubriendo la porción del 13 al 21. Dice así la palabra de Dios, si me acompañan. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca. Al oír lo de Herodes, ¿no? ¿Se acuerdan que Herodes había decapitado a Juan? Y pues los discípulos de Juan llegando, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y se lo comunicaron a Jesús, ¿no? Ese es el contexto, recordando lo que predicamos la semana pasada. Así que seguimos. Al oír esto de que le había pasado a Juan y lo que había hecho Herodes, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron todo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén. Después de Jesús recibir la noticia de que Juan había sido decapitado por mano de Herodes, Jesús decide retirarse. Para entender eso, vámonos a Marcos rapidito, empezando la introducción, vamos una vez con Biblia. Marcos 6, versículo 31. ¿Lo tienen? Y él le dijo: venid, apartados de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco. Esto es clave, y descansad un poco. Y entre paréntesis Marcos comenta: porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y luego el 32 dice: y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Entonces, vemos que después que Jesús se entera de esto, Jesús decide retirarse, irse a un lugar desierto, tranquilo, solitario. ¿Para qué? Vemos allí que dice que le dijo era para descansar, porque no tenían tiempo para nada. La gente iba y venía y tenían a Jesús enseñándoles, haciendo milagros. Y Jesús dice: vamos a retirarnos, dice a los discípulos: vamos a retirarnos, vamos a descansar, a orar, a seguir enseñándoles, preparándolos a ustedes, pero en un ambiente más tranquilo, con menos gente. Sabemos que la gente pues va acarreando necesidades, como la que el mismo pasaje va a tratar, como alimentación de 5,000 en este caso. Sin embargo, vemos que la multitud se entera que Jesús se va. Dice que Jesús agarra la barca y se va. Algunos eruditos dicen que del lugar donde fue Jesús fueron como unos 12 kilómetros, pero que la gente en pie bordando podía llegar inclusive hasta más rápido que ellos. O sea que ellos ya sé para dónde va. Entonces la multitud empezó a salir, todos siguieron y pudieron llegar a pies donde estaba Jesús. Entonces Mateo, ahí es donde va a narrar este milagro. Y qué tremendo que Marcos también da luz sobre lo que quería hacer Jesús, y cómo Mateo también ahí plantea de una vez pues la necesidad de las personas y cómo las personas fueron en busca de Jesús para que les ayudara con sus problemas. Así que esto ya nos empieza a dar una luz tremenda en el pasaje. Todos hemos tenido momentos donde
hemos pensado y hemos sentido que no nos alcanza lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado. No nos alcanza a veces la piedad, la espiritualidad, no nos alcanza a veces el ánimo, no nos alcanza, qué sé yo, hermano, la emoción que tú quieras, lo que tú sientas que se te ha quedado escaso en tu vida. Pues todos hemos pasado por eso. Hay momentos de necesidades, como digo, materiales, pero también emocionales. Hay personas que no tienen necesidades materiales, pero sí muchas emocionales. También muchos tienen buenas, ¿cómo se llama? Un buen depósito, por decirlo así, de cosas tanto materiales como también emocionales. Sin embargo, no tienen nada espiritual. Sabemos que hay personas que en el mundo, nosotros pues como ya yo les he enseñado, el mensaje de que todo el mundo anda triste y por eso tienes que predicar el evangelio porque Jesús llena ese vacío, pues no funciona con todo el mundo. Hay personas que se sienten plenas en sus emociones y se sienten plenas también en lo material. Sin embargo, no se sienten plenas en lo espiritual. Y es allí donde también vemos esa necesidad que el mundo muchas veces menosprecia y que nosotros como creyentes muchas veces también menospreciamos. El asunto es que sea la necesidad que tú tengas, Mateo nos habla a nosotros hoy, Jesús nos habla por medio de Mateo hoy, y nos dice que el Señor supera siempre con creces lo que nosotros en nuestra necesidad vemos como nuestra realidad, como nuestro fin. El Señor siempre supera con creces ese pensamiento de nosotros que muchas veces es motivado por falta de fe, otras veces porque simplemente nosotros en nuestra debilidad preferimos consentir más nuestra debilidad que poner nuestra mirada en Cristo. Así que este pasaje nos va a enseñar algo tremendo. Este es un pasaje que hoy, pues, para que sepan, pues no voy a dar tanto rejo, y una predica más esperanzadora que correctiva, ¿no? Así que yo espero pues que este mensaje de gracia pues hable a sus corazones y por eso le he puesto como título Jesús, el Rey que provee. ¿Qué provee? Lo que necesites. Por eso no puse Jesús que provee el pan y peces, Jesús que provee para el hambre. No, Jesús provee. Es el Rey que provee todo lo que tú necesitas para la vida. Ya yo he hablado inclusive que en asuntos donde pues es triste cuando hermanos de iglesias pasan hambre. Eso no debería ser. La Biblia nos enseña que eso no debería ser. Aún así pasa, pero eso no es el plan de Dios, y cuando eso pase porque la congregación no está actuando bíblicamente. Pero literalmente ningún creyente debe pasar necesidad, a menos que todos estemos pasando la misma necesidad. Ahí sí, pues, y creo que aún así Dios supliría. Porque no lo hemos experimentado, hermano, realmente no lo hemos experimentado. Así que yo hablo de lo que hemos vivido. Y si entre nosotros hay alguien pasando hambre, pues hemos sido muy responsables. Pero dudo que sea así, ¿cierto, hermano? Dios mío, ¿quién es? Dios, ya empezamos así. No, hombre, ya entra la predica de consuelo y esperanza, imagínate. Voy a volver a cuerazo. Se pasa con la correa. Sí, hermano, la verdad es que por eso el salmista decía, no veo justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Eso es inaudito, porque siempre aquí hay personas siempre que Dios está supliendo, y que cuando uno suple, uno puede compartir con los demás. De hecho, vemos eso, no me quiero desviar porque me van viniendo a veces ideas para complementar, pero igual lo mencionaré rapidito. Por eso es que Pablo a los Efesios le dice, el que roba ya no robe más, sino que trabaje a fin de que tenga. O sea, vemos en Efesios cómo Pablo establece que el fin del trabajo no es acumular para uno mismo, sino ayudar. Así que bueno, no me quiero ir por la tangente, dice el dicho, pero es importante igual que lo tengamos en cuenta porque vamos a tratar un poquito de eso también. Y mi primer punto le he llamado, y ojo con esta palabra, compadece. Compadece, porque a veces nosotros nos hacemos figuras de Dios airado, enojado, y claro que Él se enoja, claro que se aira, pero dice que Él se aira con el pecador. Y nosotros estamos en Cristo, con nosotros no recibimos esa ira, nosotros recibimos compasión. Por eso aquí el título del primer punto es: el Rey ve, o sea, ve tu necesidad y se compadece de ti, se compadece de su pueblo. El Rey se compadece de su pueblo. Algo que quiero también una cuestión exegética, cuando dice allí que se retiró,
en el versículo 13, a un lugar desierto. No pensemos que es al Sarigua o al Sahara, un lugar así. Cuando en la Biblia esta palabra eremos significa un lugar despoblado, ya no necesariamente desierto de arena, sino un lugar que no tiene mucha gente. No tiene mucha gente. Es claro que tengan eso allí. No tiene mucha gente. Por eso mismo Jesús aparta este lugar para poder descansar, pero ahí vemos que él dice que la gente se acueste sobre el pasto, sobre la hierba. Algunos académicos dicen que se trataba de la primavera, o sea que el pasto estaba bonito y hay un atardecer hermoso y se podían acostar ahí relajados. O sea, todo lo contrario, quitémonos la mente que hay un desierto, literalmente de arena, ¿no? Sino un lugar despoblado. Habiendo dicho esto, pues para que tengan en mente eso, Jesús tiene una idea de apartarse a descansar y pasar tiempo con sus discípulos. Sin embargo, cuando se desembarca, ¿qué es lo que ve? El reguero de gente. Ahora, pongámonos en lugar de Jesús, nosotros qué hubiéramos hecho. ¿Ah? Media vuelta, o tal vez Jesús hubiera hecho lo que hizo en el templo, ¿no? Espérate, le dije que venía a descansar y los agarra a cuerazo para que se vayan. Notemos eso. Aquí Jesús se había retirado para dos cosas. Repito, para descansar, pero también para evitar tener problemas con Herodes Antipas. No porque le tenga miedo, aclaro, sino que reconoce que en muchas ocasiones Jesús dice que no era el tiempo. Jesús tenía que lograr su ministerio y no podía permitir que el enemigo, en este caso siendo Herodes Antipas usados por el enemigo, interfiriera en el plan de Jesús. Tengan cuidado cuando usted llegue a pensar que Jesús tenía miedo y por eso salió huyendo de Herodes. Es cuestión de simplemente prudencia porque el tiempo no había llegado. Y eso lo vamos a escuchar muchas veces en el Evangelio de Marcos también. No era el tiempo, no era el tiempo. ¿Ya? Entonces, uno se fue para evitar problemas con Herodes y fue a otro lado, pero por otro lado también quería descansar. Sin embargo, la multitud llega y llega con necesidades. ¿Y qué hace Jesús? Lo que nosotros no hubiésemos hecho. Unos los hubieran largado, otros dijeron doy media vuelta y me regreso, otros pudimos pensar que sacó un látigo y los cuere a todos, o tal vez, imagínense, como los rockstar ahora, pues le ponen a los discípulos de seguridad, vamos pasando y vámonos de aquí. Y resalto esto para que veamos lo bonito del pasaje, que Mateo nos dice y los evangelistas nos dicen que Jesús tuvo compasión de ellos. Qué bonito eso, ¿verdad? Note el versículo 14. Al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Qué bonito cómo lo registran los dos evangelistas. Ni siquiera nos ponen a ver como que Jesús pensó mucho eso, sino que vio y Jesús automáticamente tuvo compasión del pueblo que tenía necesidad. Ahora, ese tuvo compasión, pues ya yo lo he explicado otras veces, pero creo que hace rato igual lo voy a explicar de nuevo. Cuando se arregla esto de nuevo, yo no sé qué pasa. Ahí vemos entonces el término tuvo compasión en la traducción de un verbo griego que es esplagnisomai, ¿ya? Esplagnisomai. Y significa literalmente un fuerte retorcimiento en los intestinos. Eso es literalmente. Pero ¿cómo entonces se traduce? Fue conmovido en sus entrañas. Fue conmovido en sus entrañas. De hecho, esta palabra se encuentra unas 12 veces en el Nuevo Testamento. Unas 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben a quién se le une esta palabra siempre? No es a los discípulos. No. A Jesús. A Jesús. O sea, esta palabra siempre que vamos a ver tuvo compasión, o este tipo de compasión es Jesús. O sea, esto nos muestra que ninguno de nosotros puede tener la compasión que tuvo Jesús. ¿Me explico? No se nos relaciona a ningún humano, totalmente humano y solo humano, esta palabra griega, sino solo a Jesús. Las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento está relacionado con Jesús. Porque solo Jesús pudo conmoverse en sus entrañas de verdad al ver el dolor de la humanidad caída. Y obviamente nosotros debemos, al estar en Cristo, identificarnos, aunque sea un poquito, y créanme que con un poquito que nos identifiquemos
con Jesús en esto, hermano, cambios grandes se verán en nosotros. Un poquito, hermano, un poquito de esplanizomai, ya, un poquito. Pídale al Señor así, Señor, y habla en lengua ahí. Señor, dame un poquito de esplanizomai, ya, entonces ya usted tiene una palabrita para que no sea chabacanda, ¿no? Si ya usted tiene otra. Está buena, ¿verdad? Está buena. Y es más difícil, este es un nivel. Jesús tuvo compasión de ellos, fue conmovido sus entrañas. Ahí le puse la imagen, porque en el idioma griego eso es lo que es como un fuerte dolor de estómago. De ese cuando te dan que tú estás durmiendo, pues tienes que levantarte. Así asimilaba o relacionaba el griego de la época de Jesús ese conmovido en las entrañas. O sea, no es como a veces tú dices, por ejemplo, ahora que mi esposa mencionó lo que pasó en Venezuela, ay, pobrecito, no es una cosa, es que de verdad tú te puedes quedar como, wow, qué feo eso, cómo está sufriendo esa gente. O sea, me explico, es que te paraliza y te quedas así como que. Así yo pregunto, y no levantes su mano, por favor. Ahora, si fuese tu tío el que quedó atrapado entre los escombros, no hubiese venido al culto. Me dice, pastor, estoy devastado. Pastor, usted no sabe lo que sufrió. Claro, pero como esos no son tus parientes, te vale un pepino. Pero ¿sabes qué? Jesús tuvo compasión de personas que estaban inclusive lejos étnicamente de Jesús. Y eso nos enseña eso. Y lo digo para que tengas una idea que aunque tú digas, oh, qué cosas, y tal vez como es el tema de moda ahorita, tú andes por ahí, hey, viste lo que pasó en Venezuela, sin que de verdad tú te conmuevas en tus entrañas. Tal vez lo hables porque es el tema que está ahorita. Pero no porque de verdad estés conmovido ¿por qué? Ahora, pastor, ¿y por qué debo conmoverme? Porque Pablo dice que la tierra gime. La misma tierra gime por causa del pecado, esperando la redención, Romanos 8. Y todas estas cosas es causa del pecado, hermano. Y no digo el pecado de los venezolanos, hablo del pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Que ellos carguen en este caso la peor parte, simplemente es porque, pues, así se dio. Pero nosotros también pudiéramos tranquilamente ser dignos de un terremoto igual. Cuando entendemos eso es que nosotros en verdad podemos tener compasión. Me da cosa ver, y aprovecho esto para aclarar eso, muchos cristianos diciendo, juicio de Dios a Venezuela, y ay sí, como si nosotros no lo mereciéramos. Ay, que nosotros los santos, pues de Panamá, pues no merecemos juicio. El Edén, Panamá. Qué porquería, hermanos. El hombre es mucho contrario a lo que era Jesús en la tierra entre nosotros, porque él sigue siendo así ahorita. Tuvo compasión de las personas que estaban enfermas, que estaban necesitadas de un mensaje de esperanza, porque ahorita voy a mostrarles que esto no solamente es una necesidad física, se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero qué bien sería que nosotros que estamos en Cristo, supuestamente, ¿no?, pudiéramos desarrollar ese tipo de compasión de verdad, de que nuestras entrañas de verdad se nos revuelvan así por ver el dolor que ha causado el pecado en el hombre. Y que eso nos motive más a evangelizar. Y eso nos motive más a compartir, no mensajes de juicio, sí, Venezuela, y poner mensajes del apóstol Amós ahí, que profetizó hace 2 años que Venezuela. No. Sino para que miremos más a nosotros mismos. Y veamos que gracia común hemos recibido. Porque no lo merecíamos. Así que, hermano, esto no se trata de un sentimiento pasajero o una emoción, sino una emoción profunda. No es un sentimiento pasajero como lo estamos hablando ahorita, sino una emoción profunda. ¿Qué hace? Movido Jesús a actuar. Si nosotros estamos en Cristo, ¿qué debe hacer la compasión de nosotros? Eso fue lo que mi esposa pues se motivó a hacer esta semana, y gracias a los que colaboraron. Gracias a los que colaboraron. Pero ella vio las noticias. Yo estuve allí, hermano, enfrente de ella. Estuvo como media hora viendo así y me dijo, Josito, debemos recoger algo para esa gente. Eso es Flankmisomai. O sea, es de una vez, me muevo, ¿no? Y, ay, qué bonito, qué triste eso, ay, qué cosa. Ey, sí, y ve, ¿sabes cómo está el piano? Bien. Porque así somos nosotros
de superficiales. No solamente en la compasión hacia los demás, sino también en nuestra fe ante un Dios que provee. Y ahorita vamos a ver qué va a proveer y qué necesita fe, qué fe necesitas para lo que Dios quiere proveer para tu vida. Vamos paso a paso. Entonces, estamos conscientes de esto, hermanos. Mira, yo de verdad había visto este pasaje, pero no me había detenido. A veces a mí me impactan algunas cosas de la Escritura que tal vez a usted no le impacte o no lo vea. Pero a mí me impactó mucho. Yo me regresaba y leía, wow. O sea, Jesús estaba buscando descanso. ¿Y lo merecía o no lo merecía? Sí. Pero aparece esta gente y no lo rechaza. Usted, seamos honestos, ¿usted cree que no está un discípulo ahí diciéndole, pero maestro, en serio, veníamos a descansar? No, ¿verdad? Sí, o sí. ¿Y si hicieran como nosotros? Ah, no, hombre, no. Y tal vez se puso con el otro hermano. Espérate, vamos a hacer me está gustando esto, hacer las mímicas, la actuación. No, hombre, que Jesús es demasiado bueno, loco. Y ahora va a atender a toda esa gente, loco. Ay, ya la vida. No, ¿verdad? No. ¿O sí? Claro que pudo haber gente así entre los discípulos. Porque ¿saben qué? Somos como ellos. Y si usted lo pensaba así, si muchos son como Judas que meten mano de... No tengo ni que decirlo ya, porque después... Y no hablo de la iglesia, hablo de también... Te ponen de tu tesorero tu trabajo y quedas como Judas metiendo mano también. Habla papá, ¿cómo? Okay. No, todos son unos desordenados, no le hagas caso, no se deje llevar. Miren lo que dice Charles Spurgeon, me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Dice, la palabra original es muy expresiva. Todo su ser era movido hasta lo más profundo y por lo tanto proseguía, o sea, iba de una vez, seguía en eso rápidamente a hacer milagros de misericordia entre ellos. Tremendo eso. No se detuvo a pensar si necesitaba descanso. No se detuvo a pensar a esos discípulos negativos, tal vez diciéndole que tenían que descansar y que se habían dañado los planes, sino que inmediatamente resuelve. Pero hay algo interesante, hermano, que estos pasajes cuando se hablan de milagros siempre tienden a enfatizar los milagros. Pero hay algo hermoso porque Jesús dice que, poneme los lentes, ok, miren lo que dice. Al desembarcar vio una gran multitud, 14, seguimos al 14, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Pero ya Mateo ha mencionado esa frase en la boca de Jesús. Tuvo compasión de ellos. Vámonos al capítulo, vámonos más atrás, pase un par de páginas atrás, y vámonos al capítulo 9. 9, versículo 36. ¿Listo? Y viendo las multitudes, dice, tuvo, de nuevo vemos la palabra, compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, como ovejas sin pastor. ¿Y qué dice el 35? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. ¿Qué es lo primero que hacía? Enseñando. Luego proclamando el evangelio del reino y entonces sanando toda enfermedad. Nosotros no vamos a encontrar los milagros nunca desconectados de una enseñanza de Jesús, hermanos. Porque la primera necesidad que tiene el hombre, como ya yo lo he dicho en otras ocasiones, es la necesidad espiritual. De nada sirve que una persona sea sanada en su físico si su alma se pierde. Ahora, veamos lo que dice Marcos. Marcos 6, volvamos a Marcos 6. Porque Mateo 9 nos dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Mateo entonces en el 14 no nos dice eso, nada más que tuvo compasión de ellos. Pero Marcos, que narra la misma alimentación de los 5,000, mire que dice Marcos en el capítulo 6, versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y miren que Marcos sí pone lo que le faltó a Mateo en esta vuelta. ¿Qué fue? Porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Primero que hizo, ¿qué fue? Entonces,
la primera necesidad que tienen ustedes como ovejas sin pastor y las personas que están necesitadas de Cristo afuera es el mensaje. Por eso, hermanos, cuando ayudamos en las comidas que repartimos los domingos, que hacemos la misericordia, practicamos la misericordia con otros, el versículo va incluido. Porque el versículo lleva un mensaje que puede cambiar sus vidas. Aunque sea escrito ahí sencillo, en un post-it. Yo creo que Dios usa eso. Yo creo que Dios puede usar eso. Vemos a Jesús que antes de sanar enseña. Les enseña muchas cosas. Vieron en Mateo 9 que decía enseñando, proclamando el mensaje del reino y luego sanando. Aquí Mateo salta directamente a sanar porque Mateo tiene otro propósito aquí. Mateo quiere saltar al propósito de Jesús como el rey, el Mesías prometido, proveedor de su pueblo. Pero que no lo haya mencionado no quiere decir que no esté aquí en el texto, como ya vimos en Marcos, que es el pasaje paralelo, y como ya mismo Mateo antes lo había mencionado. Hermano, grábate esto, milagros sin enseñanza del reino no son milagros que quieren dar la gloria a Dios. Cada vez que un predicador anda ofreciendo milagros, promoviendo milagros, primero que el reino, ahí hay un problema, hermanos. Porque la primera necesidad que el hombre tiene es espiritual. Por eso necesita que se le predique el evangelio. Necesita que se le hable del reino. Y ya luego el Señor corroboraba su mensaje con sanidades. Si te digo algo, tal vez tú no lo corroboras con sanidades hoy. Tal vez sí, tal vez no. Pero ese no es el punto para ti hoy, sino enseñar y proclamar el mensaje del reino. Así que, ¿estamos claros allí, hermanos? Como una aplicación para nuestras vidas, hermanos. Jesús también, así como vio a ellos que estaban como ovejas sin pastor y subió su necesidad, así ve nuestra necesidad hoy. Tal vez tú hayas pensado muchas veces que Jesús no ve tu necesidad. ¿Alguno le ha pasado? Hombre, Jesús tal vez ni siquiera ha visto lo que yo estoy sufriendo. O tal vez el Señor no entiende lo que yo estoy pasando. Pero Jesús aquí dice que Él ve y conoce. Él ve nuestra necesidad. Y ese Jesús que tuvo compasión de esa multitud, ¿sabes qué? Sigue teniendo compasión de ti y de mí hoy. ¿Sí? ¿Lo creen? Jesús no pasa por alto tu necesidad. Antes de actuar, ya la ha visto. Antes de proveer, ya se ha conmovido por ti. Puedes estar seguro entonces de que Él sabe exactamente lo que necesitas. Y ese es el primer paso para entender la enseñanza de hoy. Saber que Él sabe tu necesidad. O sea, no pensar que Él está ignorante a tu situación. O sea, en esta tarde te quiero decir esto. ¿Tienes un problema? Tu primer paso, inclusive antes de orar por tu problema, es decir, yo sé que el Señor ya sabe lo que yo estoy pasando. Y yo sé que el Señor tiene compasión de mí. Y yo sé que el Señor me entiende. Y luego entonces puedes proceder a orar. Puedes proceder a orar. Pero primero tienes que reconocer que Él lo sabe y que está pendiente de ti y que tiene compasión de ti. O sea, cuando tú pecas, tampoco te sientas juzgado por Dios de una vez. Sino recuérdate que puedes haber pecado, pero sabes que Él te vio ya. ¿Y qué hizo? Sintió compasión por ti. Cuando tú entiendes esto, entonces tú vienes a Cristo y no sales huyendo. ¿Me explico? Pecaste, claro, hiciste mal, pero Él te vio y tiene compasión de ti. Claro, Él te quiere enseñar también. Tienes que dejarte enseñar y Él va a obrar en tu vida. Y esa es la única manera en que nosotros vamos a enfrentar nuestras necesidades y nuestros problemas. ¿Sabes por qué? Porque también en este pasaje nos enseña algo tremendo. Y es que el Rey, Jesús, el Rey, revela nuestra ¿qué? ¿En qué sentido? En todos. En todos. Gracias, mi amor. Estás metida en el sermón. El Rey revela nuestra insuficiencia. Miren lo que dice el pasaje. Dice, al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Yo creo que de verdad los discípulos decían, oye, despacha a esta gente ya, por favor. Y la excusa perfecta es que no hay comida. Mira, al pelo.
Jesús los ve. Conozco sus corazones, discípulos. Juan, Pedro, Santiago, tú también. Y Jesús viene y les hace una pregunta retadora que si tú la has visto, tal vez te hayas preguntado, ¿por qué le hizo esa pregunta a Jesús? Le dice, bueno, mira lo que dice. Jesús le dijo, no hay necesidad que se vayan. No hay necesidad que se vayan. Imaginémonos a Jesús diciendo, no, pues no hay necesidad que se vayan. Claro, a esta primera frase los discípulos dijeron, el maestro va a resolver. Pero miren lo que dice, denle de comer ustedes. Así como acaba de reírse Evaristo, la primera vez que yo vi este versículo, yo dije, eso es un pillo. Se quiso burlar los discípulos. ¿Se imagina la cara que habrán puesto ellos? Digo, aquí dice que dijeron no tenemos más que cinco panes y 2 peces, no. Pero la cara que deben haber puesto primero como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo hacemos eso? Ojo, son 5 panes y 2 peces, pero son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que habían cerca de 10,000. ¿Ah? 15,000, poniendo que cada hombre estaba casado y tenía un hijo. 15,000. Bueno, por ahí salen cualquier comentario que sale, dice que era el tiempo de la celebración, no sé qué, que nada más habían hombres, bueno, en fin. Hermano, el milagro ya sorprende si hubiesen sido 500. Yo me sorprendo. Pero, hermano, los locos estos que andan buscando los curas por estar viendo el cristiano curioso, se van en cosas que no, y se pierden el mensaje. Pero, ¿te imaginas eso? Jesús dice, no es la cara debe haber sido una cara de comedia, esta como de que no es necesario que se vayan. La libertad. O sea, me entienden el cambio. Primero y que, él va a resolver. ¿Cómo? No habían ni terminado de celebrar y que el maestro va a resolver. ¿Y cómo es posible? ¿Me explico? Ya ahorita les diré qué significó esa pregunta, pero lo primero que quiero que veamos es el atardecer, porque también esto es importante, nos da todo importante. Recuerden que este relato también está en Juan 6. Y el atardecer es importante aquí porque no es el atardecer de la noche. ¿Me explico? No es el atardecer de la noche, sino es el atardecer primero que es a las 3 de la tarde. Y esto pues lo dice A.T. Robertson, no es que yo soy, lo dice A.T. Robertson y muchos otros académicos. Inclusive James Barley también dice lo mismo. William McDonald sí se va con otro combo como Guzzi, que sí creen que es la noche. Pero la mayoría de los eruditos que son más expertos en el griego y todo esto de la semántica griega dicen que se trata de las 3 de la tarde. Y hay un argumento tremendo. ¿Se acuerdan que Juan nos relata que es un chico que tenía su cesta con 5 panes y 2 peces? Es un chico. Y si vemos el contexto cultural, este chico cargaba su almuerzo. ¿Me entendieron? No la cena. Ese chico cargaba su merienda, su almuerzo. Entonces, por eso es que se sitúa. La palabra griega ya nos implica que es cerca de las 3 de la tarde, pero también que el chico todavía tuviera su alimento allí quiere decir que no era de noche. ¿Estamos? Entonces, ese es un fuerte argumento. Así que el atardecer no es a las 6 de la tarde, en este caso no es, sino más cerca de las 3 de la tarde. Ahora, noten que ellos dicen allí, pensemos también en esto, mándalos a que compren comida a las aldeas. Las aldeas eran pueblos pequeños, rurales, que estaban lejos de allí, pero más cerca que las ciudades. Ahora, si fuese solo a las 6 de la tarde, imagínense, ir en la noche, eso era peligroso. Y volver, se iban a tardar. Por lo tanto, lo más plausible es que ellos fuesen a las 3 de la tarde. La idea de los discípulos que fuesen a las 3 de la tarde y pueden regresar como a las 6 de la tarde, 7 de la noche ya. Por eso no puede haber sido a las 6, como dicen algunos, al anochecer. El texto no dice al anochecer. ¿Me explico? Dice la hora ya es avanzada, pero la hora ya es avanzada en el contexto del almuerzo. Como nosotros a veces decimos, y se me hizo tarde para almorzar. No se te hizo tarde en el día, sino que la hora se avanzó para que tú almorzaras y entonces terminas almorzando a las 4 o 5 de la tarde y la cena se te corre. Entonces, en ese sentido es que vemos que estaba la tarde, el día avanzado, la hora avanzada. Así que recordemos eso. Entonces,
Por eso los discípulos entonces dicen, despide a la multitud para que vayan y compren. Pero hay algo interesante. Leyendo a Donald Carson es interesante cómo Dios usa a este hombre para que vean cosas que uno no ve. Yo leyendo el texto no lo vi, pero leyendo lo que dice Donald Carson, mira lo que dice Donald Carson. Dice, sí, y noten, y antes que lean lo que dice Carson, no se copien, pero pensemos en esto. Jesús le dijo, aliméntenlo ustedes, pero claro, nosotros estamos pensando que los discípulos nunca han visto un milagro de Jesús, de multiplicación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, aliméntenlo ustedes. Ahora por eso empieza a ver las preguntas. El mandato de Jesús no es loco, tampoco es burla. Ellos pudieron responderle a Jesús con fe. Miren lo que dice Carson. Si ellos recordaran el milagro del vino en Caná, porque recuérdense que eso está en Juan 6 y el milagro de Caná, la boda de Caná en Juan 2. ¿Estamos? Entonces dice, si ellos recordaran el milagro del vino en Caná, ellos le debieron pedir a Jesús que satisficiera la necesidad y no echar fuera a la gente. O sea, digamos, en otras palabras, Santiago decirle, maestro, pero así como hiciste allá en las bodas, que no había vino y transformaste, hiciste algo, sacaste algo donde no había, ¿qué hacemos con estos panes? ¿Podemos hacer lo mismo con estos panes veces? Ahora, hermano, ¿sabe qué? No critiquemos a los discípulos. Jesús te ha sacado un día de una situación difícil y un mes después tú estás dudando que pueda hacerlo. ¿Cierto o falso? Te ha sacado 10 veces de un asunto, de un problema, pero tú sabes que al año tú estás diciendo, ay Señor, ¿cómo saldré de esto? Por eso, mira, hermanos, si hay una clave hermenéutica clave para ti hoy, es que cuando tú ves a la gente no busques a los héroes, mira sus problemas. Mira, no te pongas a ver las cosas buenas que ellos hacen, ahí no te identifiques. Siempre mira, tú ves que ahí David es un rey conforme al corazón de Dios. Yo no soy ese. Vamos a ver, ¿qué pecó David? Fue un lujurioso. Yo soy un lujurioso, Señor. ¿Me entiendes? Identifícate con los pecados que trae el que está viendo la Biblia y que, ay, Salomón sí fue sabio. No, se fue tras la idolatría. ¿Cuáles son tus ídolos hoy? Pero nos quedamos viendo nada más la parte heroica de los hombres de Dios. Y eso, por eso nos cuesta entonces avanzar en la piedad. Porque vivimos primero un moralismo, un legalismo, un modelo de seguimiento excesivo que para nada nos traería satisfacción, sino que nos frustraría realmente. Adelante, hermano, pasa, tranquilo. Buenas tardes. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, es increíble cómo nosotros somos de ver lo bueno en esos hombres y querer imitarlos, cuando igual tampoco lo imitamos, pero somos necios al no ver la naturaleza caída en ellos que es compartida con nosotros. Ahora, de eso es que debemos aprender más. Ellos vieron el milagro y luego lo olvidaron y estamos aquí, Señor, ya no sé qué vamos a hacer. Eso habla de nosotros hoy. Así que ya sabes, identifícate con ellos. Y la próxima vez que piense que un problema sorprende a Dios y es nuevo para Dios, recuerda que ya, como dice este canto, sé que lo harás otra vez. El canto me gusta, excepto por una línea que es media hereje, por eso no lo canto por aquí, pero es eso, yo sé que tú abres, ¿cómo es? Montaña, yo creo en ti, que lo harás otra vez. Así es, hermano. Así es. No me cuestionen lo que me están viendo. Soy malo para ponerme las letras. Las estas y las del mundo también. No voy a decir que... Pero qué interesante lo que dice Carson, ¿cierto? Gloria a Dios por estos hombres de Dios realmente que estudian también por nosotros. Y como dice Pablo, para nosotros. Carson estudió para nosotros aquí en esta iglesia también. Fue un académico para nosotros. Así que entonces Jesús no les dice esto para burlarse. No era que Jesús quería entretenerse un rato de que ay, voy a divertirme, voy a ver qué van a hacer. Dale. No. Más bien Jesús quiere enseñarles algo. Y lo que les quiere enseñar ahora es lo que les puse allí. ¿Ya? Jesús los confronta con su propia insuficiencia material. Ese es el asunto, no es burla, es confrontación.
Quería que entendieran que, escuchen esto, con poco material, pero puesto en las manos de Jesús, todo es posible. Jesús entonces con esto los está preparando para su futura misión de alimentar espiritualmente al mundo. Algo físico que tiene una connotación futura espiritual. Jesús los prepara con esto para su futura misión de alimentar espiritualmente al mundo. Y hay dos lecciones más que Jesús nos enseña aquí. Jesús les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. O sea, este no es un mandato que quedó allí darles de comer allí en ese día. Esto también está implicando que de ese día en adelante ellos tendrían que alimentar a su pueblo. Y no hablo, repito, de comida en este caso ya, sino que tenían que ser esos pastores que el pueblo no había tenido, como el mismo Jesús lo dice en Juan 10. Y como está profetizado desde Ezequiel, como está denunciado por los profetas, los malos pastores que había tenido Israel. Jesús dice, ustedes, mis discípulos, noten cómo ya Jesús anterior dice, ustedes son mejores que los escribas ya, porque han entendido mi enseñanza. Pero ahora ustedes son los verdaderos pastores porque están con el verdadero pastor. Ustedes van a pastorear a mi pueblo. Esa es la primera lección que el Señor les da aquí. Los discípulos eran responsables directa y personalmente. ¿Se entiende, hermanos? Y obviamente esto trasciende a nosotros. Nosotros somos los encargados de alimentar al pueblo que necesita de Dios. Y la segunda lección es que quería que reconocieran su falta e insuficiencia. Quería que reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de la gente. ¿Ven lo primero? Tienen una misión, se está preparando por una misión, pero esa misión no te debe llevar a la arrogancia. Irás a esa misión, pero siempre serás insuficiente. ¿Para qué? ¿Porque el Señor quiere verte avergonzado? No, porque quiere que dependas de Él. Porque cuando dependes de Él, Él hace milagros con lo que tienes en sus manos. Amén. Dios santo. Señor, revive estos muertos. Hermano, eso es tremendo. Porque aquí vemos a Jesús diciendo que siempre va a haber insuficiencia en nosotros. Así que si tú dices, no puedo con esto, no te sorprendas. Si yo no puedo con esto, Señor, yo te diría, claro, no puedes. Pero pastor, ¿cómo me está consolando? Yo es que no puede, es que no vas a poder, porque necesitas depender de Cristo. Pero yo lo he intentado, aquí lo acabo de decir de nuevo, yo lo he intentado, pero has dejado que Él obre. Pero es que yo llevo muchos años luchando con esto, vuelve y lo dices, llevo muchos años luchando con esto, pero no has dicho, llevo muchos años poniendo esto en las manos de Dios para que Él haga el milagro. ¿Cierto o falso, hermano? ¿Esas son tus palabras o no? Yo siento que ya no puedo cambiar. Lo has dicho de nuevo. Es que no puedes cambiar. Necesitas que Él te cambie. Entrega eso en sus manos y Él hará el milagro. Yo me quiero levantar, pero bueno, yo espero que usted sienta algo ahí. No sé. Tremendo, hermano. Mira. Y los discípulos van a responder como usted responde después que yo le dije esto. Porque yo le dije, usted dice, pero pastor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. No le puse imagen a este. Se ve raro. Bueno, no tiene imagen. Pero no necesita imagen. Bueno, está bien. Entonces los discípulos protestaron, dijeron, no tenemos nada, solo 5 panes. De hecho, para que sepan, Juan 6 nos relata que fue Andrés, el hermano de Pedro, quien descubrió al muchacho. Cuando vemos Juan 6, vemos que al pobre muchacho le quitan su almuerzo. Pero les cuento un milagro más tremendo que usted no lo ha notado y yo tampoco lo había notado, sino que James Barley es quien lo dice. James Barley dice, quizás el milagro más grande de ese día, escuche esto porque esto es tremendo.
Para que veamos cómo Dios, esto, ¿para qué lo digo? Para que entendamos que Dios tiene control de todo, de todo, de todo, de todo. Porque, ojo, Andrés encontró al joven con la canasta. Pero repito, ya era avanzada la tarde. Ojo, y me gusta lo que dice James Barley, dice, quizás el milagro más grande de ese día fue el hecho de que siendo la hora avanzada, el niño no se había comido aún su merienda. Oh, nos puede dar risa, pero pensemos un poquito más. O sea, Dios en su providencia había decretado que a ese muchacho no se comería eso. ¿Quién sabe el muchacho cuando le pidieron eso? Y dijo, ¿por qué no me lo comí antes? Dios mío. Pero Dios nos está mostrando su soberanía con este detalle tan cómico. Un detalle cómico, pero nos habla de cómo Dios tiene el control de todo. Es extraño, porque este muchacho no se había comido eso. Eliasib, dice Eliasib, si a mí me hubiera encontrado, eso hubiera encontrado el cesto vacío. Pero Dios quería que fuese así, donde se viese algo físico, porque también Dios pudo haber sacado peces de la nada, hermano. Dios creó el mundo de la nada. ¿Entiendes? Pero el vino tenía agua, tenía materia, pero lo otro que creó de la nada, Dios pudo haber empezado a sacar peces de la hierba, hermano. Porque Jesús era Dios, es Dios. Pero él quiso que este niño no se comiera ese desayuno, ese almuerzo, perdón, esa merienda, y que estuviera ahí como mogoncio, ahí llegando la hora y que, ay, a la vida, me vienen estos discípulos, ay, quita, ay, rayos. Y me imagino que el niño volteó a la gente, rayos. No es ni que, bueno, coge un poco y me da, no me deja, ¿me entiendes? Que deja, no. Y si los niños no lo contaban, hermano, los niños no lo contaban, créanme que ese niño, o sea, ni siquiera, dame acá, ¿me entiendes? Ni siquiera podía esperar el vuelto de lo que le quedaba, ni las migajas. Me gustó eso que Barley señala, de verdad, muy, muy tremendo. Pero hermanos, los discípulos se quejan, protestan, y eso que dice que esos panes eran como el tamaño de un bizcocho, no eran tampoco, no te imaginas la bola de pan esa de España, que, sino era una cosita, un budín ahí. Porque acuérdate que era la porción del niño, 5 panes y 2 peces. No creo que tenga 5 pelotas así de pan, así, eso no, eran 5 panecitos, y 2 peces se creen que eran, y puede ser como el pan nuestro, sí. Y unas truchitas, hermano. Unas truchitas. Tampoco te esperes unos meros ahí de que. 2 truchitas. Eso nos enseña la magnitud del milagro, hermano. Eso nos enseña la magnitud del milagro. Entonces, se habían olvidado que también tenían, no solo los discípulos, mira lo que dijeron los discípulos, tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, hello, recuerda que yo transformé el agua en vino. Pero los discípulos, ¿qué hacemos nosotros? Jesús está aquí todos los domingos escuchando su palabra, escuchando la prédica, y nosotros estamos así, ¿ves? Solo tengo problemas. Y llega el domingo y yo te predico de la gracia de Dios que está en tu vida, de cómo Cristo te sostiene en la necesidad, y tú sigues la semana, ay, este problema, no puedo con este problema. Gloria a Dios. Hermanos, pensemos en eso en serio. Los discípulos habían hecho sus cálculos sin tener en cuenta para nada al maestro. Que no nos pase eso, hermanos. Estamos dejando de usar nuestra carta magna que está a nuestra disposición por querer hacerlo en nuestras fuerzas. Como dice F.F. Bruce, mira lo que dice F.F. Bruce, dice, los discípulos debían aprender que ninguna situación le parece a él desesperada. Jesús, vemos su respuesta. No hay necesidad de que se vayan. Jesús se puso como loco. Espérate, Pedro, espérate, Jacobo, espérate, déjame ver qué hago. ¿Qué? La primera respuesta de Jesús, no necesito, maestro, que se vayan. No, tranquilo. No hay necesidad de que se vayan. Hay un sermón que pueden buscar de Charles Spurgeon que se llama así, no necesitas irte. Es un tremendo sermón y él habla de eso. Él lo llevó obviamente a su tiempo, diciendo que en mi caso sería nosotros hoy. ¿Tienes problemas? Pues no necesitas irte a la iglesia, necesitas escucharlo, el evangelio.
¿Te sientes cansado? No hay necesidad de que te vayas. Quédate y escucha. Y él va aplicándolo en ese sentido. ¿Te sientes frustrado? No es eso necesidad de irte. Quédate y escucha el mensaje. ¿Te sientes abandonado? No hay necesidad que te vayas por eso. Quédate y escucha. Para que lo quiera buscar luego, pues puede buscarlo. Y me gustó ese título que le puso. No necesitas irte. ¡Wow! Porque cuando Charles Spurgeon, y eso es lo tremendo, leyó este pasaje, mire que él se quedó clavado con esa frase. No hay necesidad que se vayan. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu problema que ha creado en ti la necesidad de irte y no escuchar al maestro? ¿Cuál es tu problema? Si ninguna crisis, hermano, por más fea que tú la veas, está fuera del control de Dios. ¿Alguno de ustedes cree que sorprende a Dios con algo? Para nada. Por eso esa frase dice, toma el control. Sabemos que Dios siempre está en control, hermano. Él no lo tiene que tomar, Él lo tiene siempre. Todavía escucho por allí que se dice, toma el control. No pierde el control, hermano. El Señor siempre lo tiene. Qué cosa más tremenda, hermano. Así que terminando este segundo punto, Mateo quiere que sintamos esa imposibilidad. O sea, esto está escrito, escucha, esto está escrito para que te sientas incapacitado. O sea, esto está escrito para que tú digas, es verdad, yo también me siento que no puedo. Esto está escrito para eso. No para que digas, mira, pastor, ese pasaje a mí no me habla porque yo puedo con todo. Pues si es así, pues este pasaje no es para ti. Pero si tú dices, yo soy incapaz, me cuesta, es una lucha, pues este pasaje es para ti. Entonces, ¿para quién es aquí? Bueno, para mí es, Señor. Para mí es, sálvame. ¿Para quién es? Para que entendamos que por nuestras propias fuerzas, dinero o sabiduría, hermano, nunca alcanzaremos para cubrir todo lo que requiere la vida y el caminar con Dios. Ustedes escucharon a Michelén diciendo, usted tal vez lo dice, tal vez usted sea como esos traidores aquí que un día queremos que Michelén sea nuestro pastor, queremos que Juan sea nuestro pastor, porque claro, al gordo ese no quiero que me... Pero bueno, sí, yo también admiro a Michelén. Pero Michelén dice que hay unas cosas que en la iglesia no sabemos cómo tratarlas. Nunca la sabiduría de nosotros será suficiente. Y Dios quiere que sea así. Porque cuando nosotros nos creamos suficiente en dinero, en fuerza, en sabiduría, lo desechamos. Y por eso tenemos que estar pegados a Él. ¿Entienden? Así que reconocer, escucha esto hermoso. Mira esta aplicación hermosa, hermano. Esto es una aplicación hermosa. Reconocer que no alcanza no es señal de fracaso. Eso nuestra mente pecaminosa nos encierra allí. Fracasaste, Dios te desechó, Dios no te ama ya. Una vez como le decían a mi hermano Angelito, Dios ya no te va a perdonar porque está cansado de perdonarte lo mismo. Si tú has escuchado eso, es una gran mentira. Reconocer que no te alcanza no es señal de fracaso. Escucha, sino el punto exacto donde dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a depender plenamente del poder de Dios. O sea, el fracaso, cuando llegas al fracaso, cuando te sientes frustrado, fracasado, destruido, desanimado, es allí donde Dios dice, ya lo lograste, llegaste allí, bueno, ahora mírame, tráeme esos panes acá, que yo voy a hacer ahora la obra. Tremendo este pasaje, de verdad que está hermoso. Uno lo ha leído, lee muchas veces, lee, que bárbaro, no es tan superficial, hermano. Que de verdad que es tremendo. Yo y yo hablo de mí. Sí, yo. Pero cuando uno se centra a estudiar el texto, dice, wow, Dios santo, cuánto hay allí del evangelio y de tu poder. Así que el rey provee abundantemente, hermanos. Recordemos, el Dios ve y se compadece.
de nosotros. Eso es buena noticia. Segundo, lo que parece mala noticia sigue siendo mejor noticia. El rey ve tu incapacidad. Eso es mejor, porque por eso nos socorre. Porque ve nuestra capacidad, nos socorre. Pero ya ahí fuese buena noticia, pero todavía la noticia es mejor, porque el rey provee abundantemente. Jesús dijo entonces, tráelo acá, tráemelo acá. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, bueno, tráeme eso acá. ¿Se dan cuenta la respuesta inmediata? Solo tenemos 2 panes y 2 peces. Lo dice, no, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? No, solo tengo esto, Jesús, solo tenemos esto. ¿Qué hacemos con esto? Tráemelo acá. ¿Ya entiendes? Tal vez estés ahí en el baño llorando, dándote latigazos, llego diciendo, y está Jesús y que, ven, tráemelo acá. Y de aquí voy a citar al que a veces llamado hereje. David Gucci dice algo muy tremendo. David Gucci, cuando respecto a esto de que ordenó que la gente se recostara sobre la hierba. Aquí hay 3 cosas que debemos notar. Primero, vemos que Jesús dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes. Pero vamos de nuevo a Marcos, rapidito. A Marcos 6. Y ya estamos entrando en la recta final. Marcos 6. $39 y $40. ¿Lo tienen? Y les mandó a todos que se recostaran por grupos sobre la hierba. Y se recostaron sobre la hierba verde. Eso repito que es clave. Y se recostaron por grupos de 100 y 50. O sea que aquí vemos lo primero es que el mandato que Mateo no explica de Jesús es para facilitar la cuenta y poder repartir correctamente. Nuevamente, hermano, vemos aquí. A mí una persona me dijo un día, cuando yo le hablé de la adoración en la iglesia y todo el desenfreno que se da, nada más un comentario, voy a salirme un poquito. Pido disculpas por salirme un poquito, pero aquí tengan este argumento. Y yo dije, no, que la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Y le dije que eso está en 1 Corintios 14. Pero me dice, sí, pero ¿dónde dice? Pero en este pasaje no dice que Dios es un Dios de orden, pero se ve que es un Dios de orden. ¿O no? Se está viendo allí, no agarró eso y que dale, repartan ya. No, vamos, acomódense en grupos de 100 y de 50. Es un orden. O sea, nos enseña que le gustan las cosas ordenadas, hermano. Y eso digo, hay muchos argumentos, pero aquí también lo vemos nuevamente. Ahora, lo primero es eso, facilitaba la cuenta para poder repartir, pero también hay otra cosa. Recuerden, ¿se acuerdan los que han visto lo que es el triclinio? ¿Cómo comía esa gente? ¿Se acuerdan? Esa gente comía prácticamente acostada y recostado uno de otro. Entonces, Spurgeon y Gucci, miren lo que concluyen en esto. Dice que el mandato era más que solo poner comida en su estómago. Escuchen esto, porque eso podría hacerse de pie. Y dice Gucci, la idea es que había un poco de ambiente de banquete y de gozo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y con lo mismo es lo que dice Spurgeon. Spurgeon dice lo mismo. El que Jesús los haya mandado a recostarse sobre la hierba está llevando una imagen de solo 5 panes y 2 peces a vamos a banquetearnos. ¿Me entiendes? O sea, vamos a darnos un banquete. No es que yo voy a hacer un milagro y coge tu pedacito y, bueno, o sea, no es que Jesús diga, mira, como tengo que hacerte milagro, coge un pedacito de pan y resuelve, coge un pedacito y resuelve, coge un pedacito y resuelve, porque nada más pude hacer tantos peces y tantos panes y no me queda mucho. ¿Me entienden? Ahora, ese milagro nos habla de que así quiere trabajar el Señor en nuestra vida. Nosotros estamos pensando que Dios nos está dando migajas de gracia, migajas de misericordia, migajas de sustento.
Pero Jesús está diciéndote, banquetéate conmigo. Recibe en abundancia lo que yo tengo para ti. Hay abundancia de gracia. Hay abundancia de misericordia. Eso es lo que vemos Pablo diciéndolo nuevamente en Efesios, en Colosenses. Nuestro Dios es un Dios de abundancia, hermano. No es un Dios de miseria. Por eso es con que no tiene que ver con la predicación de hoy, pero por eso cuando se recogen las ofrendas, hermano, es verdad que los pastores se vuelven extorsionistas y manipuladores, pero también es muy cierto que nosotros debemos ser personas de abundancia también. Yo hablaba con mi hermano Eliel que esto de que uno tiene que estar manipulado. Si el creyente no es que ni manipulado, debe dar, ya va ese billete. Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Y si somos sus hijos, los hijos se deben parecer a los padres. Y más, o sea, si los terrenales se quieren parecer a los padres, ahora cuánto más un padre perfecto. ¿Qué debemos anhelar nosotros? Parecernos más, con mayor razón. Los niños saben, mi papá le falta esto, mi papá es desordenado, mi papá es cochino, pues yo quiero ser como él. ¿Sí o falso? Pero ahora tenemos un Dios poderoso, abundante, misericordioso, grande en perdón, pero nosotros no lo queremos imitar. ¿Se dan cuenta de la porquería que somos? Bueno, dije que no iba a cuería, vamos. Pero tiene que haber un poquito de rejo, porque tenemos que entender, hermano, tenemos que entender al Dios a que nosotros servimos. O sea, de verdad que esto que vio Spurgeon y Gussig y otros comentaristas también me voló la cabeza. Este pasaje me voló la cabeza en muchos aspectos que yo ni había visto porque lo había menospreciado. Pero qué cosa más tremenda. O sea, yo digo, yo sí sabía el triclinio y esto, pero jamás me imaginé que el recostarse allí era porque hay un ambiente de festejo, de gozo, tanto así que después, hermanos, mira, después que alimenta, ¿cuántos discípulos eran? 12. Y antes está pensando que son las 12 casas de Israel, y antes que está tirándola ya en ese sentido loco, lo único que hay que ver en este pasaje es que son 12 discípulos que dijeron, solo tenemos 5 panes y 12 peces, y después le dice a Jesús, ¿sabe qué? Tenían 5 panes y 12 peces en la mayoría, ahora todos tienen una cesta con sobras que quedaron de lo que la gente ya no quiere comer. ¿Se entendieron? O sea, Dios le dio una lección, Dios le dio una lección a cada uno de esos discípulos incrédulos, le dijo, ahora cada uno se come una cesta llena de comida todavía. Y eso está haciendo Dios hoy en tu vida. Te está llenando la cesta y tú dices, sigo viendo el problema y estás peor que los discípulos. Los discípulos se quedaron y que, uy, no, quedó una cesta cada uno, mira, estamos dudando. Pero tú, ¿cómo estás hoy? Tienes la cesta ahí y dices, no, sigo sin ver que tengo algo. Cuando Dios te ha provisto a ti en abundancia. Qué tremendo eso, hermano. Así que hay dos evidencias más de la abundancia en la alimentación. Y ahora te lo voy a mostrar con argumentos de los académicos. El verbo, miren esto, y no se ofenda, no es que el Señor nos llamó vacas, ¿no? Yo sé lo que te acuerdas de Tiffany, yo sé. El verbo griego chortazo, que es lo que se traduce como se saciaron, escuchen esto, se usa comúnmente ¿para qué? Para el ganado que se llena de pasto hasta no poder comer más. ¿Usted ha visto las vacas ahí cuando ya están hartas y se tiran ahí de lado? Y que... La vieron, ¿verdad? La vieron, ¿no? Aún el que nunca tuvo una finca ya la vio. Bueno. Dice James Barley, se empacharon. Qué tremendo esto. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo plasmó eso aquí? ¿Por qué Mateo registra esto? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Mucha. Porque habla de lo mismo. Dios es un Dios de abundancia. Dios no te da migajas, hermanos. Dios te da abundancia. Y no solo comida material. ¿Saben por qué? No he tratado mucho Juan porque Juan se va más teológico que Mateo. Sin embargo, aquí sí quiero citar a Juan. Porque Juan, miren lo que Dios da en abundancia. Pero Juan lo lleva más allá de lo físico. Porque dice que come mis palabras, tiene vida en él. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos en ese mismo pasaje si solo tú tienes palabra de vida? Así que, hermano, como hay unos reels por ahí que dicen que ¿sabes esto? Y no estoy hablando de trenes, ¿se acuerdan? Así ahora yo digo, ojo, no estamos hablando de comida, estamos hablando de comida material, sino de comida espiritual.
Dios tiene abundancia de comida espiritual para ti. Pero ¿estás comiendo eso o estás comiendo aire? Estás lleno de gases. Hermano, y usted sabe, cuando está lleno de gases, usted sabe cómo los expulsa. ¿O quieres comer de la abundancia que tiene el maestro para ti? ¿Tiene abundancia? ¿Qué quieres en el menú? Perdón. Ay. ¿Qué tanto? Abundante. Dios ya no va a tener misericordia de mí. Te equivocas. Hay todo un pozo lleno de misericordia para ti. ¿Qué quieres? Fuerzas. También hay. Lo que quieras para tu comida espiritual, hay en el Señor, hay en abundancia. Hermano, si el pecado es muchísimo, mira a tu alrededor, mira el mundo y te das cuenta que el pecado es muchísimo. Y Pablo le dice a los romanos, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre lo de Cristo será más abundante que todo lo malo, hermanos. Cuando vemos en Efesios que dice que según la riqueza de la gloria de su gracia. Hay riqueza, hermano. Mi pregunta es, ¿por qué vives como un muerto de hambre cuando hay suficiente comida en la casa del rey? ¿Por qué vives con el estómago pegado al espinazo cuando hay abundancia de comida en Jesús? La segunda evidencia de la abundancia se ve en que las 12 cestas de comida que sobraron, ahí vemos a cada apóstol con una, cada discípulo con una, que terminó llena en sus manos, de todo lo que había quedado. O sea, dijeron, ya no quiero más, y quedó. Y ojo, que si hubiese más gente, de esas 12 siguen repartiendo y siempre hubiesen quedado esas 12 llenas, porque así lo determinó el Señor. Tal vez un discípulo diría, Señor, y si allá viene otra gente que no ha comido, tal vez Jesús le diría, dale, dáselo y se llenará la tuya de nuevo. Porque mi propósito es mostrar que hay abundancia. ¿Entienden eso, hermano? Ahora, quiero ir cerrando, ¿no? Con algunas explicaciones para que usted tenga allí, porque muchos liberales, ya saben que yo tengo una campaña contra la teología liberal y contra la crítica, alta crítica, que niega los milagros de Jesús. Algunos dicen, no, lo que pasa es que cuando Jesús estaba ahí, qué suerte pues, se encontraron un depósito romano de comida que había sido abandonado. Sí, eso lo dicen. Y para que sepan uno que entra ahí lastimosamente, ahora no se asuste, pero por eso yo le digo, usted tiene que leer con detenimiento, pero William Barclay, usted que yo menciono cada rato, es uno de los que niega este milagro en cuanto a su sobrenaturalidad. Porque dejando que son otros liberales los que dicen esto, que se encontraron, estos son más loquitos, son absurdos. William Barclay ya menos un poquito más coherente, sin que esté en lo correcto. Pero mira lo que dice William Barclay, dice, y esto salió hasta en un documental, una película, algo así por allí. No me acuerdo de dónde lo vi, pero yo lo vi en un video. Que el milagro se explica de la siguiente manera. El muchacho que dio sus 5 panes y sus 2 peces, que era su merienda. Y dice Barclay que bueno, que ellos andaban en una procesión y que cada uno había salido para las fiestas y cargaba, obviamente, dice Barclay, nadie sale sin comida si va a caminar buen rato. Tiene sentido, ¿verdad? Usted va para Panamá, usted lleva su caleto ahí. Entonces dice que no era que no había comida, sino que todo el mundo dijo, esto es mío, papá, y yo no lo voy a compartir con nadie. Pero al muchacho compartir sus panes y sus peces promovió la generosidad de todo el mundo, entonces empezó a compartir y de esa manera entonces todo el mundo pudo comer. Y así elimina que Jesús multiplicó los panes y los peces, sino que más bien el milagro trasciende a ser algo que Jesús hizo en la mente de cada uno, despertando su generosidad. Para que sepan, esa explicación existe. Y uno que yo cito mucho aquí, William Barclay, que por ahí es algún reformadito loco, estos traumaditos, me dirá, y que sí, Pablo citando Barclay. Ay, Dios mío. Como si Jan Hus y Martín Lutero nunca se equivocaron. Pero bueno, estos reformados locos, que me dan es mucha tristeza y pena. ¿Vieron, pentecostales? Estoy también con ustedes.
Y me tomo un poquito de agua por eso. El problema de Barclay, ¿sabe cuál es? ¿Cómo explica las cestas de cada uno de los discípulos? Porque ellos tampoco tenían. Entonces, ¿cómo es que compartieron y quedaron con cestas llenas? No tiene sentido, ¿verdad? Se supone que ellos me dijeron, no tenemos nada más que esto, y de repente cada uno tiene una cesta llena. Es ilógico. Es ilógico porque sabemos muy bien que aunque hayan despertado la generosidad y cada uno haya repartido, no fueron tan mogos y decir, bueno, discípulos, me quedó esto, cójalo ahí por si acaso. Ya, eso es más que generosidad ya. Y ya eso sería otro milagro sobrenatural. Así que todos esos intentos por explicar los milagros por una vía natural, como dice, esto lo dice, que es otro, también la Iglesia de Cristo que tiene unas doctrinas raras, pero Wayne Partain sí dice eso, y me gustó. Dice, requieren más fe para creer eso que creer sencillamente el relato bíblico. O sea, se requiere más fe para creer estas explicaciones locas que creer el mensaje sencillo del relato bíblico. Otros, como los católicos romanos, han ido a otro lado, diciendo que entonces, como Juan 6, usted sabe, Juan 6 es el típico pasaje que se usa para hablar de la Eucaristía. Cuando el mismo Pedro dijo que está hablando de la palabra de Jesús, no del alimento que da vida como el pan y los peces. Y han llevado a decir que lo que se hizo allí fue una gran santa cena. Loquísimo también. Ni siquiera tiene, no tengo ni que explicar eso. Ese no lo tengo ni que explicar. Así que hermanos, el Señor, el Rey, el Mesías prometido, provee abundantemente. Provee abundantemente y así es como actúa el Rey. Es así como actúa el Rey. Escucha esto para que te aliente, hermanos. No da apenas lo justo para salir del apuro. O sea, Él no te da lo justo para salir del apuro nada más, sino que provee con generosidad. Quiero que leas conmigo esto, todos a gran voz. Dice, lo que es insuficiente en manos humanas, en las manos de Jesús, se multiplica hasta más de lo necesario. Amén. Y entonces Jesús aprovecha, y yo saco dos aplicaciones más de esto que Jesús enseña, de esta última parte del pasaje. Y es que vemos que Jesús quería que aprendiesen que cuando uno entrega lo poco que tiene al Señor, lo poco que tienes, Señor, yo no soy mucha oración, pero tengo este problema. El Señor lo va a multiplicar. Decía Michelén un día, ¿qué le recomienda a la persona que no quiere leer la Biblia? Que lea la Biblia. Y, Pastor Michelén, pero yo no puedo orar mucho, ¿qué hago? Bueno, ora para que puedas orar. ¿Me entiendes? El Señor multiplica, pero tienes que creerle. El primer paso, como te dije, para leer la Biblia es que la leas. Cuando la leas, el Señor despierta. No lo va a hacer sin la Biblia, hermano. El Señor no va a despertar tu deseo de la Biblia sin Biblia. Necesitas leerla para que el Señor despierte el deseo. Pero Él, lo poco que tienes, pónselo, reconoce tu necesidad y ponlo en su mano y listo. Mira, nunca pide más de lo que tenemos. Eso es contra el legalismo. Él no pide más de lo que tenemos. Él pide esos defectuosos que tú tienes, pero tráelo, que Él va a hacer grandes cosas con eso. ¿Se entiende, hermanos? Tal vez aquí, mírenle así. Voy a poner un ejemplo aquí propio. Es bueno, así que yo puedo saber ese nombre, pero es con halago. ¿Verdad? Los otros no menciono cuando son regaños, pero él así de repente dice, yo no sé tanto como los hermanos, yo me toca dirigir, Dios mío. Y Jesús dice, Eliasí, tráeme eso que tienes. Mi inexperiencia, Señor, sí, tráemelo. Mi falta de conocimiento bíblico, sí, tráemelo. Pero yo nunca he dirigido, tráeme eso. Y de repente Eliasí viene y dirigió aquí y todos quedaron tocados. Eliasí vino y puso en el Señor lo que tenía, y el Señor obró en la vida de todos nosotros por medio de Eliasí, que se sentía insuficiente, pero Dios obró. Porque Eliasí vino y dijo, bueno, lo que tengo, lo poco, lo traigo. Pero ¿cómo Eliasí no lo trae? Porque él dice, no, porque no lo voy a hacer porque no tengo experiencia. Y mejor dice, paso. Y lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Tal vez aquí que diga, ay, pero
Tráelo al Señor y el Señor usará. Tu palabra de exhortación puede hablar a alguien que está aquí pasando problemas. Tus palabras al iniciar el servicio puede hacer que una persona que vino amargada cambie su semblante. Trae lo poco que tienes. No tienes que ser como el pastor. No, es que yo no soy como el pastor. Es que tú no tienes que ser como el pastor. Porque cada domingo que yo me paro aquí, cada miércoles, yo estoy trayendo también lo poco que tengo a la mano del Señor. Y si te sorprende, y si Dios lo usa y te toca, no es por mí, es porque lo traje a la mano del Señor. Si este sermón te está tocando, es porque yo se lo traje al Señor y dije, Señor, esto es lo que tengo. Y él dijo, tranquilo. Y si te está hablando, es el Señor que ha usado lo poco que yo traje y lo pone en tu corazón. Y otra cosa, hermanos, mira qué imagen más bonita. Jesús adopta un principio que sigue en pie hasta nuestro día. ¿Cuál es? Exacto. El Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus discípulos. Hay gente que quiere que Dios se baje y le dé comida al pobre. Pero tú estás botando la comida. Tú quieres que tú no vas a evangelizar a otro lado, pero tú quieres que alguien evangelice. Pero tú no aportas a que ese que va a evangelizar, haciendo lo que tú no haces, tenga que comer. Tal vez tú puedas dar más por el hermano de la iglesia que no tiene trabajo y no puede dar mucho. Pero tú dices, tal vez tú estés diciendo, bueno, él viene aquí también, que pague. Cuando la mentalidad dice, bueno, yo cubro hasta lo que la persona esta, fulano no puede dar. Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Por ahí mucha gente dice, ¿por qué se ofrenda si Dios no recibe la plata, si Dios no necesita plata? Falta entendimiento, porque eso es como Dios bendice por medio de sus seguidores y suple las necesidades de las personas. Y una cosa que normalmente se olvida mucho. Tú le das un consejo a una persona de parte de Dios, la persona dice, no, yo quiero que Dios me revele un sueño. Hermano, entiende, Dios va a responder y va a resolver tus necesidades por medio de hermanos. De hermanos, no milagrosamente. Tú no eres María, para que venga el ángel a decirte que estás preñada. ¿Entiendes? Y tampoco eres José, para que el ángel se te aparezca. No, hermanos. Dios quiere y te va a hablar por tus hermanos. Entiéndelo. Y a veces estás con 5 panes y 2 peces espirituales allí, pero como tu hermano te habla, tú no quieres escuchar, sino quieres que Dios venga y se manifieste. No te corresponde a ti, hermano. Guzik muestra 3 principios tremendos que enseña todo este pasaje y se los quiero compartir. Guzik dice que 3 cosas que el pasaje nos pone a practicar es: agradece a Dios y usa sabiamente lo que tienes. Agradece a Dios. Vemos que es una cosa que yo he enseñado aquí desde el principio. El agradecimiento es una cosa básica, como dice Jonathan. Básica. Agradece a Dios y usa sabiamente lo que tienes. Segundo, confía en los recursos ilimitados de Dios. Confía en los recursos ilimitados de Dios. Y el tercero, no malgastes lo que Él te da. No malgastes lo que Él te da. Y esto también aplica a veces que estás hablando con alguien que no resulta. Cambia, renueva eso. Busca otra persona, ya no pierdas tiempo allí, porque estás malgastando lo que Dios te da. A veces estás sembrando en una persona, hay otra persona que requiere que siembres en ella. Pero todo lo que Dios te ha dado en su gracia es para edificar, para alimentar. Y Dios está proveyendo para cada hermano por medio de ti. No menosprecies la labor de Dios en tu vida. No menosprecies el servicio que Dios te ha puesto en favor de tus hermanos. Conclusión, hermanos. Después de ver este pasaje, una conclusión un poquito larga porque no pude hacerla más corta, hermano. De verdad hay muchas cosas que quería concluir y que te quedaran en la cabeza, y obviamente estoy rompiendo las reglas homiléticas, pero bueno. Después de ver este pasaje, entendemos que los discípulos vieron 5 panes, pero Jesús vio una oportunidad para revelar quién era Él.
Ellos calcularon recursos. Jesús mostró que el reino depende de los recursos humanos. Ellos pensaron en escasez y Jesús terminó con abundancia. El mismo rey sigue siendo suficiente hoy, porque esto es hoy a nosotros. Sigue siendo suficiente hoy. Tal vez hoy llegas con un matrimonio que parece no tener solución, con un corazón agotado, con un pecado que no has podido vencer. Amén o no amén. Amén. O con una carga que supera tus fuerzas. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo el Señor hoy? Traédmelos acá. ¿Te das cuenta de lo que está arriba? Jesús te sigue diciendo, tráemelo acá, que yo hago milagros con esas cosas. Así que pon en sus manos lo poco que tienes, porque cuando nuestros recursos terminan, allí cuando terminan tus recursos, la suficiencia de Cristo es cuando nunca se agota. La suficiencia de Cristo nunca se agota. La suficiencia de Cristo se muestra cuando tu insuficiencia se muestra. El rey que alimentó a 5,000 sigue siendo el rey que sostiene a su pueblo hoy. El rey que alimentó a 5,000 sigue siendo el rey que sostiene a su pueblo hoy. Él no solo satisface las necesidades temporales, porque como dice en Juan, en el mismo relato, él mismo es el pan de vida. Y última diapositiva, todo el que viene a él encuentra una satisfacción que nada ni nadie más puede dar. Por eso, hermano, no salga de este pasaje como hacía yo. Lo reconozco, hermano. No salga de este pasaje pensando en 5 panes y 2 peces. Sal de este pasaje contemplando al Rey, que es suficiente para todo aquel que confía en él. Amén. Oremos, hermanos. Amados Padre, gracias por tu palabra una vez más. Señor, gracias por este poderoso pasaje que nos ha enseñado tanto esta tarde. Señor, una cosa que comúnmente hacemos, Señor, es que nosotros nos creemos suficientes. Una cosa terrible que hacemos es buscarte solo cuando nosotros ya nos hemos cansado de intentar, y allí como último recurso vamos a ti. Pero este pasaje nos enseña que al ver nuestra limitación, inmediatamente debemos recurrir a ti. Porque es allí cuando nosotros nos damos cuenta, recién nos damos cuenta que no podemos. Es cuando tú estás brillando aún más y estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Este pasaje nos ha tocado hoy grandemente porque tú eres nuestro Rey, nuestro pastor, que provees, que nos cuidas, que nos sustentas, Señor, que también nos alimentas espiritualmente cada semana con tu palabra, con esa palabra que tú dices a los discípulos que son vida. Esas palabras que son verdad y que son vida. Y que el quien degusta estas palabras, come tus palabras, disfruta esas palabras, no tendrá hambre jamás de lo espiritual, porque con ellas vas a suplir cualquier necesidad. Gracias, Señor, porque por tu palabra nos has hablado esta mañana de que el fracaso no es la última palabra del creyente, sino que el fracaso es la antesala de tu gloria mostrándose en nuestras vidas, Señor. Cuando reconocemos el fracaso y lo entregamos a ti, es cuando tú de verdad revelas tu gloria en nosotros y nos muestras, Señor, que nosotros es más factible siempre depender de ti que creernos absolutos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad cada día y venir a ti y traer nuestra debilidad y decir, Señor, haz algo con esta debilidad, haz algo con lo que tengo, haz algo con él, transforma lo que tengo y refuerza, Señor, lo que necesito reforzar, fortalece esta área de mi vida que está débil, Señor. Señor, tengo problemas con esto, necesito que me socorras. Eso es lo que tú quieres oír de nosotros cada día, que vengamos y te seamos honestos y te digamos, Señor, no puedo con esto más, socórreme. Y sabemos que en el Evangelio encontramos respuesta de que tú sí nos vas a socorrer. De hecho, ya viniste en nuestro auxilio hace 2000 años y moriste en nuestro lugar
Pagaste lo que teníamos que pagar, cargaste lo que teníamos que cargar, soportaste nuestro dolor, soportaste nuestra afrenta y nos diste libertad en aquella cruz, Señor. Nos has liberado y nos has hecho libre en Jesucristo para poder nosotros andar en nueva vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra de verdad nos quede allí toda la semana, que nos resalte el énfasis del Evangelio. Y que, como dije en la conclusión, Señor, no nos quedemos nada más pensando en 5 panes y 2 peces, sino pensando en un rey que provee y que dio alimento a 5,000, a 10,000, a 15,000, lo que sea. Hoy está guiando mi vida. Hoy está supliendo para mis necesidades, tanto materiales como espirituales. Ese rey que alimentó y que dio palabras de vida a los discípulos, sigue dándonos palabra de vida hoy a nosotros. Ese Cristo que estuvo con sus discípulos y en su incredulidad le respondió con un milagro tremendo. Ese mismo Dios está con nosotros hoy y muchas veces somos incrédulos. Reconozcamos nuestra incredulidad para que tú nos respondas con amor y milagrosamente. Señor, ayúdanos, te necesitamos y reconocemos aquí como iglesia que no somos suficientes. Reconocemos que no somos autónomos, Señor. Reconocemos que te necesitamos y que necesitamos de tu providencia y que necesitamos de tu gracia cada día. Concédenos esas peticiones por tus méritos, oh Cristo. Amén.